3, 2, 1. Esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube. Un podcast nuevo cada jueves. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. La sexualidad, ese cielo, esa caída, ese deseo, esa dicha, ese desencanto, ese misterio. El sexo. ¿Es en la imaginación una dicha que en la realidad no llega a tanto? La sexualidad, ¿qué es? ¿Por qué fue creada? ¿Es una búsqueda, un desafío, una especie de guerra, de amenaza? ¿Es una felicidad que nos depara desdicha? ¿Es a la vez victoria y derrota? ¿Qué ha significado la sexualidad para vos, que cumplís 60 años? ¿Qué ves de la vida ahora cuando pensás en sexo? ¿Qué persona sos vos ahora que tenés 40, si te miras desde la sexualidad? Y ustedes, muchacha, muchacho de 20 años, ¿tienen algún adjetivo para hablar de la sexualidad? ¿Cómo sienten que será el futuro de ustedes si intentan pensarlo desde la sexualidad? Tengo para mí que como efecto de las ataduras e imposiciones culturales, es decir, desde el ser humano mismo sometido a cánones y a una distorsión milenaria del deber y de la libertad cuando de sexo se trata, la sexualidad sigue siendo un tabú en cuanto reserva y pecado, un mito si se asume como seguro de la felicidad, un desencuentro si realidad e imaginario no coinciden, una estafa si se convierte en posesión del otro, el tedio cuando la sexualidad se reduce a cotidianidad doméstica, un trago insípido cuando se legaliza y la miel no dura ni siquiera una luna. Miremos cada cosa atenidos a la naturaleza, detenidos en la vida y al margen de la educación y la cultura. Tabú. La sexualidad no puede ser tabú porque la vida no crea algo para prohibirlo. Carecería de sentido. Absurdo sería. Mito. La sexualidad no es mentirosa ni promesera, tampoco agorera. El ser humano la convirtió en mito de la felicidad. Ella no tiene encargos, intenciones o fines. La sexualidad es su propio fin. La intención y sus efectos provienen del orden o del caos que habita en quienes entran en la sexualidad. Desencuentro. Si este sucede, no está en la sexualidad. Sucede porque entramos en la sexualidad con nieblas y sombras. Estafa. Lejos de ser estafa está la naturaleza de la sexualidad. Solo pareciera serlo cuando nosotros desnaturalizamos la sexualidad, imponiendo sobre el otro lo que no es propio de la sexualidad sino del ego. Ese señor pernicioso que la cultura instaló en la mentalidad humana. La sexualidad carece de prejuicios. Nosotros la enlodamos en ellos. Tedio.
La naturaleza crea la sexualidad como fuente de liberación y origen de la vida, no como amarre a condiciones y códigos. El ser humano, atascado en sus lodos culturales, es la causa del tedio. Trago insípido, cuando supuestamente el deber manda, pero el deseo del uno y del otro ya no andan juntos. Se separaron o uno de ellos se separó. Dejó entrar miedos y angustias a la sexualidad, o la gracia de ésta se enturbió en el uno por causa de los defectos del otro. La naturaleza misma dice que la sexualidad no busca amantes perfectos, busca amantes dispuestos. ¿Ustedes creen que habría que ser un ilustrado, gran maestro o doctor para saber estas cosas? ¿No sienten que las sabemos naturalmente? Que la vida las dice, las muestra y las demuestra, pero que la educación y la cultura las distorsiona y las banaliza. Tenemos la felicidad en la piel si la piel está aliada, que no atada, a la conciencia, al alma. Conciencia esclarecida, no cultural. Nuestro afán de poseerla, como poseemos las cosas físicas, materiales, convierte la sexualidad en tribulación. Por cierto, encuentra uno en Internet frases para todo, de todo y sobre todo. Salen bajo el nombre de autores conocidos o atribuidas a autores que tal vez no saben, no supieron ni sabrán que dijeron lo que las frases dicen que dijeron. Pero siente uno que muchas de ellas le hacen sentir al lector la cercanía a verdades que él ya sabe, sabía o de algún modo iba a saber. Sobre el sexo y la sexualidad abundan, y algunas de ellas aparecen anónimas, atribuidas a nadie, o quizás tácitamente a Internet. Una de esas frases, atribuida al cineasta neoyorquino Woody Allen, me dio motivos para hacer este podcast. La frase: el amor es la respuesta, pero mientras esperas la respuesta, el sexo plantea algunas preguntas bastante interesantes. Otra de tales frases sugiere que hemos banalizado y degradado la sexualidad hasta despojarla de su mayor virtud. Aparece atribuida al novelista británico David Herbert Lawrence, autor de la novela El amante de Lady Chatterley. Dice: el mundo está lleno de esos seres incompletos que andan en dos pies y degradan el único misterio que les queda, el sexo. Parece que Marilyn Monroe, símbolo sexual del cine de los años 50 del siglo XX, tuvo la gracia de restarle banalización a la sexualidad. Alguna vez dijo: el sexo forma parte de la naturaleza, y yo me llevo de maravilla con la naturaleza. Además, Marilyn parece que lograba sexualizar el entorno e integrarlo a la misteriosa dicha del placer. También dijo: entre lo que más me gusta del sexo, la copa de antes y el cigarrillo de después.
¿No creen ustedes que la sexualidad no es un acto sino un descubrimiento y que ocurre por primera vez cada vez? Quizás podemos ilustrarlo con lo que decía el poeta mexicano Octavio Paz. En todo encuentro erótico hay un personaje invisible y siempre activo: la imaginación. Algunas personas, quizás muchas, han visto y siguen viendo la sexualidad como un acto sucio. Cuando éramos niños, todo lo relativo al sexo era pecado, tabú y mito, y eso a muchos los empujó a descubrir la sexualidad del modo equivocado, enredados en prejuicios que se volvieron perversiones. Quizás Woody Allen podría ayudar a despejar mentes neblinosas con el siguiente sarcasmo, no sin una buena dosis de humorismo. Dijo: el sexo solo es sucio si se hace bien. Otro de esos aforismos hace pensar en la sexualidad que miente. Sabemos de una queja hecha por 1000 parejas en más de 1000 veces: la simulación de la sexualidad intensa, acto que al hacerse evidente convierte la dicha en desdicha. La frase advierte que el gemido engaña, la humedad no. Entonces, sin humedad no hay sexualidad sentida, es solo apariencia. Y lo menciono porque una sexualidad fingida es uno de los engaños que mayor vacío causan. Un vacío ante el que cualquier palabra no va más allá de la estupidez. Se sabe que tal situación es una de las causas de muchos divorcios, bastantes de los cuales suceden y se quedan sin saber a ciencia cierta por qué. La sexualidad no tiene esquemas ni afanes, no exige modelos, no determina estilos. En ella los amantes son libres, y mientras más libres, más únicos. No es solo el placer el que motiva el deseo. El deseo es también necesidad de expresar, decir, declarar. No se habla solo con la voz y la boca. Todo el cuerpo necesita hablar, y la sexualidad es el medio natural, quizás más liberador que las palabras. Por eso sucede en la intimidad. Y en la intimidad vive Dios. ¿No les parece a ustedes que la sexualidad es una parte del ser incomparable y que es tan física y placentera como espiritual y liberadora? Y siendo así, ¿no sienten ustedes que la banalización y la mercantilización del sexo causan un desastre de humanidad, un derrumbe de civilización? Es negocio rentable, claro, uno de los más, si no el que más. Pero vale preguntar: ¿qué riqueza es aquella que lleva al ser a la miseria de alma? ¿Qué sexualidad es aquella que envilece la existencia? Por muchas señales que provienen de la naturaleza, la vida misma, creo que sentimos que hemos rebajado la sexualidad a cosa vulgar, rastrera, enfermiza. Una voz que parece estar en la sexualidad misma reclama que le devolvamos su divinidad. Mi nombre es Luis Alirio Calle, soy periodista, hago preguntas, escribo.
Y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Marcar me gusta, compartir y comentar abre más puertas. Bien, que sean como las semillas, las palabras.